estamos de pie hay más energía, ¿verdad? Vamos a ponernos otra vez de pie y vamos a orar y vamos a pedir al Espíritu Santo que nos dirija en esta mañana. Nuevamente de pie vamos, para que podamos agarrar energía y nos preparemos para recibir la palabra del Señor. Oremos. Cariñoso y eterno buen Dios, Padre Celestial, la gloria y la honra sean para ti por siempre, por los siglos de los siglos. Gracias porque sabemos que estás aquí presente. Queremos pedirte que nos impactes, que nuestras mentes y nuestros corazones, Señor, puedan ser disipadas de cualquier cosa que nos esté distrayendo de recibir el Espíritu Santo en esta mañana, Señor. Háblanos a través de tu palabra, lo pedimos en tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Bien, buenos días, buenas ya casi tardes. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Por ahí escuché algunos bendecidos, otros bien. Voy a repetir otra vez. ¿Cómo se sienten el día de hoy? Bendecidos. La gloria sea para Dios, ¿verdad? Porque Él que permite, el que nos da la fuerza para que nosotros cada día podamos estar, ¿qué? Al pie del cañón, allí frente a la marcha para poder seguir luchando y peleando la buena batalla de la fe. De verdad que predicar del amor de Cristo, predicar las enseñanzas de la palabra de Dios siempre es un privilegio, pero yo me siento triple y doble y cuántas veces privilegiadas por la oportunidad que el Señor me da, ¿verdad? Y no quiero hablar de mis palabras, sino que es el Espíritu Santo que hable a través de mí a cada uno de ustedes en esta mañana. Por allí tengo un título en pantalla, yo quisiera que ustedes lo leyeran, que dice: Él le dijo, cosa difícil has pedido. Yo quisiera un valiente que me dijera quién pronunció estas palabras. Yo sé que aquí hay eruditos, personas que estudian bastante, por allí. Elías, muy bien, ¿verdad? Me hace sentir gozosa porque sé que ya han estudiado esta historia y a mí se me hace bien difícil tratar de reducir un tema porque primero que yo hablo mucho y segundo que cuando yo me enfrasco en estudiar a un personaje o un capítulo de la Biblia busco todo acerca de eso y luego no sé cómo resumirlo en 40 minutos, de verdad que no. Entonces por eso luego de que salgas de acá, vete a tu casa, busca el espíritu de profecía, busca la Biblia y estudia para que el mensaje quede completamente claro en tu vida. Así que Elías dijo, cosa difícil has pedido, pero vamos al libro de Reyes. Yo quiero escuchar las hojas de sus Biblias allí abriéndose. Libro de Reyes, capítulo 19. Primera de Reyes, hay dos Reyes, 1 y 2. Capítulo 19, versículo 19. Y vamos a ver de qué trata esta historia. ¿Por qué Elías pronunció estas palabras? Dice la palabra de Dios: partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat. ¿A quién halló? A Eliseo, que araba con 12 yuntas delante de sí. Y él tenía la última, y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo, ¿qué dijo? Te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo, ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató. Y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Y después se levantó y fue tras Elías. ¿Y qué? Y le servía. Y se levantó, no escuché eso, voy a preguntarlo otra vez. Y fue tras Elías ¿y qué? Y le servía. ¿Saben que estos 3 versículos del capítulo 19 de Primera de Reyes nos mencionan el inicio del llamamiento de quién? De Eliseo. A pesar de que Elías pronunció esta palabra y ya más adelante nos vamos a dar cuenta por qué la pronunció, era porque estaba haciendo un llamamiento ¿para quién? Para Eliseo. Y solamente si nos enfrascamos en estos 3 versículos del cual nos habla el llamamiento de Eliseo, hay mucha tela que cortar. Muchísima, porque solamente era el inicio de una gran carrera que se le estaba aproximando a este joven. Y yo no sé ustedes, no sé de verdad, pero cuando a mí me hablaban en el pasado acerca de Eliseo, yo me imaginaba un viejito.
no sé cómo se lo imaginan ustedes, pero yo me imaginaba a un señor, abuelito, haciendo por allí milagros, sanando enfermos, levantando paralíticos, haciendo cualquier tipo de milagros. Pero luego que leí esta historia me di cuenta que Eliseo, cuando fue llamado por Dios, no era un viejito. ¿Qué era Eliseo? Era un joven, y nos vamos a dar cuenta por qué. Un viejito es capaz de trabajar en el campo. Bueno, no, a los de antes sí, mi abuelo tiene 96 años y él trabajaba como un burro. Por ahí anda todavía con un palito pegándole a los que no se le quieren quitar en el paso de él. Pero la generación de hoy, pues no creo que a ese tiempo tenga la misma fuerza, ¿no? Pero Eliseo dice que trabajaba en el campo. Y justamente una tarde él se encontraba en el campo cuando llegó ¿quién? Llegó Elías y le hizo un llamado, y le hizo el llamado a través de un episodio simbólico que era de echar el manto suavemente sobre sí. Elías lanzó el manto sobre Eliseo, y esto quería decir que él le estaba haciendo un llamado. ¿Para qué? Para que fuese su sucesor. ¿Y qué dijo Eliseo en ese momento? No, déjame, que yo estoy aquí ocupado trabajando. ¿Para dónde me llamas? ¿Qué es eso? No, vemos que Eliseo le responde rápidamente: te ruego que me dejes ir a besar a mi padre y a mi madre, y luego ¿qué? Luego te seguiré. Encontramos otro episodio en la Biblia donde a Jesús le dijeron lo mismo, ¿verdad? ¿Y qué dijo Jesús? Le dijo, si quieres ir en pos de mí, tienes que dejar madre, padre, cualquier otra cosa, y ahí sí seguirme. No podemos ir a buscar el llamado de Eliseo. En ese momento estaba ¿qué? Confirmado. Eliseo tenía la seguridad de lo que él iba a hacer. ¿Y por qué creen que Eliseo, bien valiente, le dijo a Elías: sí, solamente déjame ir corriendo a despedirme de mis padres y vengo y me voy contigo? ¿Saben por qué, mis queridos amigos? Porque tanto Eliseo como su familia conocían quién era Elías y cuál era el trabajo que hacía Elías. No vamos a hablar de Elías. Ustedes saben quién fue Elías. Elías, el gran profeta del Señor que hizo tantas cosas. Y en ese tiempo donde la idolatría era lo que reinaba, Eliseo sabía el plan por el cual Elías había venido a visitarlo. Y resulta que sigue contando la historia que él fue sin importarle todo lo que tenía. Mira que Eliseo no fue que Elías lo llamó de por allí de la calle y le dijo: ven, sígueme. No, Eliseo era un hombre rico, según lo que por allí podemos captar de lo que enseña la Biblia. Rico, ¿por qué? Porque en ese tiempo tener un par de yuntas de bueyes era un privilegio. No todos tenían ese tipo de cosas, y su familia tenía 12 pares de yuntas de bueyes, y con ellas araban el campo. A pesar de que Eliseo era un hombre rico, ¿qué se encontraba haciendo? Trabajando, ¿verdad? No es como esos ricos de hoy en día que solamente andan en el teléfono, haciendo un TikTok. Yo por ahí andaba en el gym estos días, tratando de poner un poquito más saludable, y había una persona ahí puro tomándose fotos, y yo decía, bueno, ojalá les haga efecto esa foto que se están tomando, porque así no va a hacer efecto. El punto está, mi querido amigo, que la gente de hoy en día simbolizan el hecho de tener dinero ¿con qué? Con estar relajado, descansando, pero no. Eliseo en ese tiempo, a pesar de que era rico, tenía todas las riquezas, una familia tranquila, tenía todas las comodidades. Eliseo estaba ¿dónde? Trabajando en el campo, desempeñando pequeñas labores que lo estaban preparando para ser ¿quién? El gran profeta de Dios, sucesor de Elías. Y sigamos leyendo, porque si nos seguimos quedando en este capítulo, no vamos a avanzar. ¿Quién era Eliseo? Eliseo, menciona la Biblia que su nombre significa Dios es salvación. Por allá más o menos se ve. Dice que su nombre o su origen era hebreo, hijo de Safat, vivía en Abel Meola, en el valle del Jordán, de la tribu de Manasés. Vivió en Israel entre los años 850 y los años 800 antes de Cristo. Recordemos que en el tiempo de la antigüedad los días se contaban ¿de qué? De atrás para adelante, debe decir 10, 9, 8. Por eso él reinó entre los años 850 y 800 antes de Cristo. Hombre que poseía una gran fortaleza física, ya que era capaz de arar la tierra dirigiendo 12 yuntas de bueyes. A pesar de que era joven, ya estaba ¿qué? Bien musculoso, fuerte. También era líder de varias generaciones. Fue de carácter apacible. Fíjense que el hecho de que era joven, que era fuerte, no lo hacía un hombre
autoritario, un hombre malvado, un hombre rígido. Al contrario, Eliseo era un hombre de carácter apacible, delicado, humilde, fiel, obediente, apasionado por el llamamiento de Dios. Y de verdad, cuando yo leí la historia de Eliseo me quedé totalmente admirada, porque yo he escuchado de otros personajes en la Biblia que han recibido el llamado de Dios y han ido bien obedientes, han dicho: heme aquí, envíame a mí. Pero la valentía, el valor que tuvo, la determinación que tuvo Eliseo, de verdad que yo la miro y me ha dejado totalmente impresionado, al punto que el mismo Jesús habló de él. Más adelante lo vamos a decir en el libro de San Lucas. Eliseo es considerado en la actualidad y en todas las escrituras como un precursor de Jesús. ¿Saben, mis queridos amigos? No solo la Biblia habla acerca de quién fue Eliseo, también la pluma inspirada dice muchas cosas interesantes acerca de este personaje. Y una de ellas dice que el padre de Eliseo era un agricultor rico, cuya familia se contaba entre los que no habían doblado la rodilla ante Baal. Les dije que en ese tiempo había demasiada idolatría, igual que la hay hoy, solamente que un poquito disfrazada. Pero su familia no doblaba la rodilla ¿ante quién? Ante Baal ni ante ningún dios que en ese tiempo existía, tal cual lo hizo Daniel cuando en el tiempo del rey Nabucodonosor. Y sigue diciendo, en un tiempo donde la apostasía casi era universal, ellos se mantuvieron firmes. En su casa se honraba a Dios y la obediencia a la fe del antiguo Israel era la norma de la vida diaria. Yo no sé cuál es la norma de la vida diaria en tu familia, en tu actualidad. ¿Qué leyes o reglas rigen tu hogar? Pero lo que sí es cierto es que Eliseo, para llegar a ser el hombre que fue, ¿qué dice la pluma inspirada? Que era una familia que doblaba rodilla, una familia donde reinaba ¿quién? La obediencia al Señor. Y sigue diciendo, en tal también habían transcurrido los primeros años de Eliseo, en la quietud de la vida en el campo, bajo las enseñanzas de Dios y de la naturaleza, y gracias a la disciplina y al trabajo útil que este hombre desempeñaba, adquirió ¿qué? Hábitos de sencillez y de obediencia y de sus padres y a Dios, que construyeron a hacerlo idóneo para el alto puesto que había de ocupar más tarde. Yo no sé cuántos de los jovencillos que hay aquí le dicen todos los días: papá, no quiero atender la cama, qué pereza me da lavar los platos, o no quiero ir al trabajo, todos los días lo mismo, mecánica, Wilber que trabaja mecánica, yo que trabajo con mi esposo construcción. No sé cuántas veces en el día nos andamos renegando y quejándonos de las pequeñas labores que hacemos. Pero ¿qué dice? Que esas pequeñas labores llevaron a Eliseo ¿a qué? A desempeñar un carácter y a capacitarlo para las obligaciones mayores que le iban a sobrevenir. Y si tú estás queriendo que el Señor te utilice con poder, tienes que aprender ¿a qué? A desempeñar esas pequeñas tareas diarias que haces en tu hogar, en tus estudios, en tu trabajo, en cualquier lado. Eliseo poseía capacidad para ser dirigente. Ya leímos que él dirigía 2 juntas de huella y cada una era dirigida por un siervo, y él era el capitán, el que dirigía a esas personas. Y la mansedumbre de quien está dispuesto a servir a Dios, dotado de un espíritu tranquilo y amable, era sin embargo enérgico y firme, manifestaba integridad y fidelidad, así como amor y temor a Dios, y en el humilde cumplimiento del trabajo diario adquirió ¿qué? Fuerza de propósito y nobleza de carácter, mientras crecía constantemente en la gracia y el conocimiento. Al cooperar con su padre en los deberes del hogar, aprendía a cooperar también ¿con quién? Con Dios. Qué impresionante, ¿verdad? Muchas veces nosotros pasamos la vida completa quejándonos de la labor. Ay, ¿por qué nací aquí? Ojalá y fuera así hija del presidente de aquí de los Estados Unidos. Ojalá y fuera nacido hija de un cantante o una actriz. Qué gran privilegio tienen ellos, ¿verdad? Pero eso es lo que nosotros vemos, pero no sabemos lo que ellos en realidad viven en sus hogares. Démosle gracias al Señor porque nacimos donde nacimos y que estos pequeños trabajos que nos han tocado enfrentar en nuestros países, los que hemos emigrado a uno y a otro país, nos han estado preparando ¿para qué? Para hacer cosas grandes y para servir ¿a quién? A Dios. Ahora sigue diciendo acá
Después se levantó y fue tras Elías y le servía. ¿Saben lo más impresionante de todo? De toda la historia de Eliseo era que este hombre, de venir de ser de una familia rica, no le importó humillarse. Incluso se menciona en algunos estudios que Eliseo lavaba las manos ¿de quién? De Elías. Y esto es un acto humilde, ¿verdad? Que no cualquier persona está dispuesta a desempeñar. ¿Y qué debemos hacer ante el llamado de Dios? Nosotros, ya sabemos la respuesta, ¿no? ¿Qué debemos hacer ante el llamado de Dios? Decir, sí, Señor, heme aquí, envíame, ¿qué? A mí. Pero ante esa respuesta que muchas veces puede ser por euforia, yo creo firmemente en que cuando el Señor le dijo a aquel hombre en aquella oportunidad que le preguntó, Señor, déjame seguirte, pero antes déjame ir a despedirme. No sabemos si tenía esposa, hijos, o el que le dijo que déjame ir a enterrar a mi muerto, y el Señor le dijo que no, que el que te quería seguirlo tenía que dejar todas estas cosas. Yo no sé si esa persona cuando le dijo eso al Señor se lo dijo fue por impulso, porque a veces nos llenamos de emoción, queremos hacer las cosas, pero salimos de aquí y se nos apaga la calentura que tenemos, ¿verdad? Nos enfriamos, se nos apaga el calor espiritual, la pasión por Cristo, porque todo fue ¿qué? Una simple emoción. Pero Eliseo era todo lo contrario. Elías le permitió ir porque él tenía la firmeza de su llamado. Y para nosotros poder recibir el llamado de Dios a trabajar por él constantemente, tenemos que tener 3 cosas bien claras, que de verdad si no trabajamos en ella, hermanos, vamos por muy mal camino. La primera es, a ver, lean ustedes, que ya tengo la garganta seca de tanto hablar. ¿Qué es? Renunciar. Lo primero que nosotros debemos hacer es renunciar. ¿Qué hizo Eliseo? Ya he hablado mucho de eso, ¿verdad? ¿A qué renunció? A su vida de lujos, de placeres, de comodidad que tenía. Todo. Él renunció a todo y sin importar, siguió el llamado que Dios le había hecho. Y no vamos a hablar mucho porque ya el tiempo va corriendo y queda mucha tela que cortar. Lo otro es determinación. Y aquí sí vamos a hablar un poquito más, ¿verdad? ¿Qué tenía Eliseo? Hay alguien que me diga qué es determinación. Un valiente. Un valiente entre el público, que yo a veces cuando alguien está predicando yo quisiera hablar desde abajo, levantar la mano, pero no me dejan. A ver, por aquí. Una decisión clara. Muy bien. ¿Alguien más? Por allá, Palti. ¿Perdón? Un objetivo, ¿verdad? Yo no sé de los que nos están viendo en pantalla qué piensan que es una determinación, pero alguien que sí sabía que era una determinación en la Biblia era ¿quién? Eliseo. Eliseo actuó por determinación, tomó una decisión y no estaba dispuesto a ¿qué? A voltear ni a echarse para atrás. Y por eso fue que Elías le permitió ir, porque estaba seguro que Eliseo iba a ¿qué? Iba a regresar y le iba a seguir. Tomar una determinación de salir de tu zona de confort, donde estás cómodo con tu familia, con tu esposo, con tus hijos, con tus padres, con donde sea que estés, para seguir al Salvador y renunciar a todo lo que tengas, mis queridos amigos, no es fácil. Y son muy pocas las personas las que tienen esa determinación. Y yo no le digo que el que es gran predicador, que el anciano de la iglesia, que el pastor o que el hermano que canta muy bien son los únicos que tienen la capacidad de ser determinados. Todos, absolutamente todos, tenemos la capacidad de ser ¿qué? ¿La capacidad de qué? Se me están quedando dormidos. A ver, ¿la capacidad de qué? De ser determinados. El Señor nos puede ayudar a ser determinados. El Señor nos puede ayudar a ¿qué? A renunciar. Pero Eliseo quería. Yo no sé si tú quieres. Yo quiero. Pero si tú quieres, el Señor te puede ayudar a ser ¿qué? Determinado y a renunciar de todo aquello que te impide seguir al Salvador. Ay, aquí viene, yo digo, cuando por ahí andan sirviendo comida, yo digo, déjeme servir y llevar los jugos, porque el que no sirve no va para el cielo, ¿no? Es un dicho mío. Pero mire lo que el Señor dice. ¿Qué debemos hacer ante el llamado de Dios? Servir. Y yo aquí felicito a todos los diáconos, a las dorcas, a los que andan limpiando la iglesia, el hermano Nicaragua, Nicaragua, perdón. Es que él es de Nicaragua, yo le digo Nicaragua de cariño. A todos los que hacen esa pequeña labor de servicio. ¿Saben por qué, mis queridos amigos? Porque servir no es fácil. No es fácil humillarnos, agacharnos para ayudar a los demás. Sin embargo, Eliseo, ¿qué tenía?
el don del servicio. A él no le importó, como les dije hace un momento, irle a lavar las manos a Eliseo. La Biblia menciona que más o menos todo el transcurso de aprendizaje como discípulo que él duró con Elías fue más o menos ¿de qué? De 10 años. Y durante 10 años Eliseo no se manifestó ni trabajó como profeta o como líder. Eliseo trabajó como ¿qué? Como un servidor. Se humilló, seguía constantemente a Elías aprendiendo como un discípulo todas las cosas que Elías iba haciendo para que esas pequeñas cosas de servicio que él hacía hacia los demás lo fueran preparando para lo que había de venir. Renunciar, determinación y servicio. 3 cosas que debemos hacer ante el llamado que Dios nos hace. Eliseo se levantó y ¿qué? Se fue con Elías y le servía. Ahora, el libro de Segunda de Reyes, vámonos ahora sí a entrar un poquito más en materia, todavía nos quedan 23 minutos. El libro de Segunda de Reyes, en Primera de Reyes se menciona el llamamiento de Eliseo, pero en el Segunda de Reyes, capítulo 2, comienza lo bueno. Comienza lo bueno y es que de verdad, yo quiero transmitir la emoción que yo tengo por este profeta porque yo me quedé impresionada con todas las cosas que hizo. Y antes de avanzar, pues quiero pasarles un datico curioso, ¿no? Tengo por aquí anotado, déjenme buscarlo. Este datico curioso era que Eliseo lo conocían por un nombre. Se llama taumaturgo. ¿Alguien sabe qué es esta palabra? ¿Qué significa esta palabra? Bueno, yo se la voy a decir. Taumaturgo es alguien que tiene el privilegio de hacer cosas asombrosas y prodigios. Aunque en la antigüedad se les consideraba una especie de magos, personas capaces de realizar milagros y proezas extraordinarias. Pero estas cosas no venían del enemigo, ni de magia, ni de nada. Estas cosas venían ¿de quién? De parte de Dios. Elías llegó a ser taumaturgo. ¿Por qué? Porque él se dejó influenciar por el poder del Espíritu Santo. Y miren lo que dice el libro de Segunda de Reyes 2:9, la versión de Reina Valera 1960. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo. ¿Qué dijo? A ver, síganme conmigo. Segunda de Reyes capítulo 2, versículo 9. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti, antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Oye, si a mí me dijeran esa propuesta, yo diría: te ruego que una triple, o 5 veces, o 10 veces, o todas las veces del mundo, derrames una bendición especial, o me des más del Espíritu Santo. Yo creo que Eliseo y Salomón la tenían bien clara, ¿no? Salomón pidió ¿qué? Más sabiduría, pero Eliseo pidió ¿qué? Ellos la tenían bastante clara, y yo quiero que ustedes hoy se vayan de aquí decididos y teniendo claros completamente en sus mentes que cuando nos hagan este tipo de propuestas que el Señor nos la hace todos los días, nosotros pidamos ¿qué? Una doble porción del Espíritu Santo, pidamos más sabiduría, más entendimiento. Le digo yo a mi hija todo el tiempo: Luz, me dice: mamá, no puedo colorear, no puedo, no sé. Y yo le digo: ¿qué dice Filipenses 4:13? Ya lo sabe de memoria. Pregúntenle al salir. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Al que pide ¿qué? Se le será hecho. Pero si usted no pide, mi querido amigo, mire, se quedará sentando ahí y le va a llegar la vejez, como decía la lección de esta semana. Se le va a pasar la vida y no va a vivir una vida conforme a los designios de Dios. ¿Por qué? Porque el tiempo es corto. Uno parece que la vida es larga. Yo ya tengo 27 años y no lo puedo creer. Bueno, ya voy a cumplir 27 años. Bueno, mi querido amigo, Eliseo pidió lo mejor del mundo. Le pidió a Dios, a Elías, una doble porción del Espíritu Santo. Y sigue diciendo el versículo 10, y le dijo, y ahí está el título de nuestra predicación de esta mañana. ¿Qué le dijo? Cosa difícil has pedido. ¿Por qué le dijo esto? ¿Usted cree que es fácil pedir una doble porción del Espíritu Santo cuando no eres capaz ni de lavar los platos de tu casa, cuando no eres capaz de tender la cama en tu casa, cuando te la vives renegando en el trabajo, cuando te la vives caminando por la vida sin sentido? Oye, mi querido amigo, hay que tener renuncia, determinación y servicio para tener el valor de que pedir ¿qué?
una doble porción del Espíritu Santo. Si no, mejor no la pida, porque cuando Cristo da, el Señor da con todo. Y si el Señor te da, tienes que estar preparado para trabajar para el Señor. Eliseo le tomó 10 años. Y yo no sé cuánto tiempo nos ha tomado a nosotros, ¿verdad? Pero Eliseo la tenía clara. Él pidió una doble porción del Espíritu Santo. Ahí está. Le dijo, te ruego que me dé una doble porción del Espíritu Santo. Y quiero que podamos ver esta parte. ¿Tú qué estás pidiendo cada día? Es la pregunta que nos hacemos en esta hora. ¿Qué estamos pidiendo nosotros, mis queridos amigos, cada día? Yo a veces le pido al Señor, bueno, Señor, dame trabajo. No estoy diciendo que esas cosas no se pidan, claro que se piden. Pero para que todo lo material venga, tenemos que tener ¿a quién? A Cristo Jesús en primer lugar en nuestras vidas. ¿Será que Dios te ha hecho un llamado? ¿Tú te has preguntado eso en algún momento de tu vida? ¿Será que el Señor ha hecho un llamado para ti? Miren lo que dice aquí. Muchos sienten el anhelo de poseer algún talento especial. Y presten mucha atención, porque esto es importante y nos compete absolutamente a todos, a niños, jóvenes, adultos y ancianos. Muchos sienten el anhelo de poseer algún talento especial con que hacer una obra maravillosa, mientras pierden de vista los deberes que tienen a mano. Poderosa esta cita, ¿verdad? Si quieren estudiar más, eso encuentran en Profetas y Reyes, página 164.1. Muchos sienten el anhelo de poseer algún talento especial con que hacer una obra maravillosa mientras pierden de vista los deberes que tienen a mano, cuyo cumplimiento llenaría la vida de fragancia. Ejecuten los padres los deberes que se encuentran directamente en su camino. El éxito no depende tanto del talento como de la energía y de la buena voluntad. No es la posesión de talentos magníficos los que nos habilita para prestar un servicio aceptable, sino el cumplimiento concienzudo de los deberes. ¿Están dormidas? Ok. Para presentar que un conocimiento concienzudo, cumplimiento de los deberes, ¿qué? Diario. Así que alégrese, mi querido amigo, que si usted está trabajando en su casa y es solamente ama de casa, ¿estás trabajando para quién? Para Cristo. Si estás en tu trabajo y solamente eres pintor, si solamente eres tailero o haces electricidad o haces cualquier cosa, ese talento es para quién. Si estás cansada de ser una ama de casa que solamente está criando hijos en la casa y quisiera tener la revolución femenina como la presenta el mundo en la actualidad y quisiera humillar al hombre, porque eso es lo que el mundo enseña hoy en día, alégrate, mi querido amigo, porque es un privilegio poder quedarte en tu casa, instruir a tu hijo en los principios de Dios y poder prepararlo ¿para qué? Para que sirva al Señor y para que vaya al cielo. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí porque eso está bien interesante, ¿verdad? En la suerte, a ver dónde quedamos, en el bienestar de los demás, servicios diarios, el espíritu contento, el interés sincero y sin afectación por el bienestar de los demás, en la suerte más humilde puede hallarse la verdadera ¿qué? Excelencia, mi querido amigo. Tú no necesitas ser un predicador. Tú no necesitas ser un cantante profesional, no necesitas tener un talento que se exalte. En lo pequeño que tú estés haciendo en tu casa, puedes ¿qué? Tener ¿qué? Excelencia. En uno de los logos allá en el Seminario Teológico Adventista de Venezuela es que la excelencia, ya educan personas excelentes. Y el Señor nos ha invitado que en ese pequeño trabajo diario que tú haces seas ¿qué? Excelente. Mamá siempre me decía, si va a hacer algo, hágalo bien, si no, no lo haga. Yo no quiero aquí actitudes de mala gana. Y el Señor nos invita a que nosotros hagamos todo, ¿qué? Con excelencia, desde lo más pequeño hasta lo más grande. ¿Quieren que continuemos o ya vamos cerrando? Dice, las tareas más comunes realizadas con una fidelidad impregnada de amor son hermosas a la vista de Dios. Todo con amor ¿es qué? Es posible, mi querido amigo. Todo con amor es aceptado a la vista de Dios. Vamos a seguir leyendo porque es que yo quería escribirles todo el libro, pero no se puede. Ya los invito a que lo lean.
Por su fidelidad en las cosas pequeñas, Eliseo se estaba preparando para cumplir otros cometidos mayores. Día tras día, por la experiencia, la práctica, adquiría idoneidad en una obra más amplia y elevada. Aprendía a servir y a aprender esto, aprendía también a dar instrucciones y a dirigir. Esto encierra una lección para todos. Y sigue diciendo, nadie puede saber lo que Dios se propone en lograr con sus disciplinas. Y allí donde nosotros temblamos, a veces nos enojamos con Dios cuando el Señor nos está disciplinando, cuando no encontramos trabajo, cuando estamos pasando por una enfermedad, cuando estamos pasando por problemas en nuestro hogar, con nuestros hijos que están de malcriados, de desobedientes, y no sabemos por qué esa disciplina ha llegado a nuestras vidas. Pero ojo, las tentaciones vienen del enemigo. Eso lo aprendí muy en la lección de escuela sabática. Pero las pruebas que nos ayudan a fortalecernos y nos ayudan a ser excelentes vienen de parte de ¿quién? De Dios. ¿Y estás dispuesto tú a servir 10 años a Elías como lo hizo Eliseo? ¿Estás dispuesto tú a tener que vivir una prueba de 10 años para poder luego llegar a la excelencia y agradar a Dios? Vamos a seguir leyendo. Instrucción, a ver. Nadie puede saber lo que Dios se propone lograr con sus disciplinas, pero todos pueden estar seguros de que la fidelidad en las cosas pequeñas es evidencia de idoneidad para llevar responsabilidades ¿qué? Mayores. Así que si tú quieres un día llegar a predicar, a cantar, a servir o simplemente quieres ganarte la corona de la vida, haz con amor ¿qué? A ver, haz con amor ¿qué? Todo lo que hagas, todos estos trabajos pequeños, hazlo con amor. Ya me quedan 13 minutos, ya vamos terminando, me quedan 2 láminas. Cada acto de la vida es una revelación del carácter y únicamente aquel que en los deberes pequeños demuestra ser obrero que no tiene de qué avergonzarse, puede ser honrado para Dios con una invitación a prestar un servicio más elevado. Hay que sintámonos contentos porque vamos bien. Vamos bien, si estamos haciendo solamente el servicio de amas de casa en la casa, en el hogar, vamos bien. Si solamente estamos viniendo a limpiar la iglesia, ¿vamos qué? Yo voy a decir las cosas y ustedes dicen, vamos bien. Así decía Guaidó, un hombre en Venezuela. Vamos bien, vamos a sacar al presidente Maduro, pero hasta ahora no ha hecho nada, ¿no? Pero nosotros sí vamos bien, espiritualmente vamos ¿qué? Vamos bien. Si tú estás viniendo solamente a limpiar la iglesia, ¿vas? Bien. Si tú vienes solamente a abrir la iglesia, ¿vas qué? Si tú solamente vienes a saludar a los hermanos, a darle la bienvenida, darles un abrazo, ¿qué? Vas muy bien. Siempre y cuando, ojo, lo estés haciendo ¿con qué? Con amor. Siempre y cuando haya evidencia de que ese trabajo pequeño está siendo glorificado a Dios, que esté glorificando a nuestro Dios. El que considera que no tiene importancia la manera que cumple las tareas más pequeñas, demuestra que no está preparado para un puesto de más honra. Si tú te estás quejando, ahí está. Si tú te estás quejando de las pequeñas labores en que el Señor te ha puesto en la iglesia, déjame decirte, mi querido amigo, que vas por un mal camino. Porque el Señor quiere que nosotros nos deleitemos haciendo esas pequeñas cosas, porque eso demuestra que no está preparado para un puesto de más honra. Puede considerarse muy competente para encargarse de los deberes mayores, pero Dios mira más hondo que lo superficial. Después de la prueba queda escrita esta sentencia contra él: pesado has sido en balanza y fuiste hallado falso. Su infidelidad reacciona sobre él mismo. No tiene la gracia, el poder, la fuerza del carácter que se reciben por una entrega sin reservas. ¿Saben, mis queridos amigos? El Señor te hizo un llamado especial. No sé, hace 10 años, 20, 30 años, o apenas viniste hoy por primera vez a esta iglesia, o primera vez nos estás escuchando a través de las redes sociales. Pero donde sea que estés o lo que sea que estés haciendo, déjame decirte que lo estás haciendo porque es un llamado ¿de quién? De Dios. Porque el Señor no agarra y dice, voy a agarrar porque hoy sí, dice tú o tú. No, el Señor a todos nos tiene que pesados en balanza, a todos nos tiene elegidos. Él trabaja especialmente en cada uno de nosotros. Ya vamos a terminar.
El Señor quiere que nosotros podamos darle la gloria a Él en los trabajos más pequeños. Por no estar relacionados con alguna obra directamente religiosa, muchos consideran que su vida es inútil, que nada hacen para hacer progresar el reino de Dios. Si tan solo pudiesen hacer algo grande, ¿con cuánto gusto lo emprenderían? Pero ¿por qué solo pueden servir en cosas pequeñas? Se consideran justificados por no hacer nada. En esto yerran. Un hombre puede estar sirviendo activamente a Dios mientras se dedica a los deberes comunes de cada día, mientras derriba árboles, prepara la tierra o sigue el arado. La madre que educa a sus hijos para Cristo está tan ciertamente trabajando para Dios como el ministro que está aquí en el púlpito hablando acerca de Dios. ¿Ya les quedó claro esta parte, mis queridos amigos? Si tú estás haciendo cualquier cosa, por muy pequeña que sea, ¿vas qué? Vas bien, vas por el camino correcto. Ya vamos terminando, mi querido amigo. Ya me queda una última página. Y antes de enseñarla, yo quisiera preguntarte en esta hora. ¿Tú de verdad quieres escuchar las palabras de Eliseo diciendo, ¿qué quieres? Dime qué quieres, de Elías. ¿Tú quieres escuchar la voz de Dios diciéndote, ¿qué quieres? Pídeme lo que tú quieras. ¿Tú quieres escuchar esa voz en esta hora, mi querido amigo? Pero antes de contestar a esa voz, tienes que tener muy claro qué es lo que vas a pedir. Eliseo la tenía clara y el Señor nos invita a que nosotros podamos tener clara esa determinación. Hay muchos datos curiosos sobre la vida de Eliseo. Una de ellas, Eliseo resucitó un niño, pudo mencionar profecías para que mujeres que concibieran. Eliseo estuvo involucrado en la alta realeza de su tiempo, inspiró a muchos reyes para que fueran ganadores, multiplicó alimentos, hizo muchas cosas. Pero el milagro que más me asombra, y con esto finalizo, mis queridos amigos, Eliseo, vámonos a leerlo. Que no lo voy a parafrasear, quiero leerlo textualmente. Segunda de Reyes, a ver, abran todos los que se están quedando dormidos la Biblia en Segunda de Reyes capítulo 13, versículos 14 en adelante. Y saben, mis queridos amigos, aquí menciona el título. ¿Qué dice el título en sus Biblias? Segunda de Reyes capítulo 13, versículo 14. Ahí tiene un título. A ver, ¿qué decía ese título? ¿Qué dice? Por allá. A los que dijeron otra cosa, busquen mejor porque están por ahí perdidos. Segunda de Reyes, capítulo 13, versículo 14. Yo quiero que todos lo leamos para poder cerrar esta reflexión en esta mañana. ¿La muerte qué? Profecía final y muerte ¿de quién? De Eliseo. Todos pensamos que como fue la vida de Eliseo tan perfecta, un servidor de Dios que dejó todo, que le sirvió, era para que fuera muerto de muerte natural, o se fuera ido al cielo como Elías, o se fuese ido al cielo como Enoc, ¿verdad? Pero, ¿qué dice la Biblia? ¿Cómo fueron los días finales de Eliseo? Vamos a leer. Sigan la lectura conmigo. Estaba Eliseo enfermo de la enfermedad ¿de qué? Murió. Y descendió a él Joás, rey de Israel, y llorando delante de él dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. ¿Saben que estas palabras también las pronunció Eliseo cuando vio descender a Elías en el carro de fuego hacia el cielo? Le dijo, Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo, yo no tengo un carro lujoso aquí, pero yo tengo la esperanza de tener un carro lujoso en el cielo. Mira, aquí dice que hay carros, en el cielo hay carros y bueno, voy a tener allí un carro mejor que un Lamborghini. Y le dijo Eliseo, toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Y el versículo 16 sigue diciendo, luego dijo Eliseo al rey de Israel, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo, abre la ventana que da al oriente. Y cuando él la abrió, dijo Eliseo, tira.
Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios con afet hasta consumirlos. Y el versículo 18 dice: y volviendo a decir, tomó las saetas, y luego que el rey de Israel lo hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, dijo: al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Esto parte de un milagro que hizo Eliseo. Pero el versículo 20 dice: y murió Eliseo y lo sepultaron. Entrando el año, vinieron bandas armadas de moabitas a la tierra. Y aquí es donde viene el versículo interesante, el versículo 21. Y aconteció que al sepultar unos a un hombre, súbitamente vieron una banda armada y arrojaron el cadáver en el sepulcro de Eliseo. Y cuando llegó a tocar el muerto de los huesos de Eliseo, ¿qué hizo? Revivió y se levantó sobre sus pies. ¿Saben, mi querido amigo? Eliseo trabajaba con los altos gobernadores, reyes de ese tiempo, y les mostraba que eran los planes malvados que tenía el ejército contrario. Y era un trabajo que él hacía por voluntad de Dios y que lo exaltó ante las otras naciones. Y sin embargo, en medio de uno de estos episodios, Eliseo manda a ese siervo a que pueda hacer este milagro de anclar el asta allí en tierra varias veces, pero este personaje solamente lo hace 2 veces. Y le dice: si lo fuera hecho 3, 4, 5 veces, esto simbolizaba las veces que Israel iba a triunfar sobre aquellos malvados, sobre los sirios. Sin embargo, al final que Eliseo pronuncia estas palabras y experimenta este último milagro, Eliseo, ¿qué dice? Que suspiró y murió por aquella enfermedad tan grave que había padecido. Tristemente la vida de Eliseo, pues, a pesar de que fue gloria, milagros, diferentes cosas maravillosas que él hizo, terminó ¿en qué? En la muerte, y a causa de una enfermedad totalmente terminal. Pero ¿saben qué es lo mejor de todo, mis queridos amigos? Que aún después de muerto, los huesos de Eliseo seguían ¿qué? Profetizando. Los huesos de Eliseo seguían ¿qué? Teniendo poder. Y solamente fue porque Eliseo en un momento de su vida decidió ¿qué? Renunciar, decidió tener compromiso con Dios y decidió servir a Dios. Y la pregunta final, mi querido amigo, es: ¿quieres tú también ser como Eliseo? Yo quisiera que cuando me muera puedan decir: la hermanita Darcy. La hermanita Darcy era buena. Aunque cuando todo el mundo se muere, así el peor asesino, le dicen que era bueno, ¿verdad? Pero yo quisiera que me recordaran: la hermanita Darcy por lo menos era buena, nos hacía reír un rato, ¿no? Pero yo quisiera que el Señor lo recordara a cada uno de ustedes como ¿quién? Como a Eliseo. Que aún después de la muerte puedan seguir haciendo milagros. Hay un texto en la Biblia que dice que aún el hombre en la cruz murió, él seguía ¿qué? Testificando. Y yo me pregunto, ¿cómo es posible que por el testimonio de él muchos hayan sido salvos? Si él conoció a Dios y una vez se murió. ¿Y saben por qué él pudo seguir haciendo milagros, mis queridos amigos, hermanos? Porque el testimonio de él siguió por generación, y hoy yo estoy hablando de él. ¿Y saben por qué? Porque él decidió aceptar a Cristo Jesús en buena hora, como dicen los españoles. En buena hora él decidió aceptar a Cristo Jesús en su corazón. Y en el libro de San Lucas, por aquí lo tengo marcado y con eso termino, el Señor Jesús le exaltó. Le dijo en el capítulo 4, versículo 27, y muchos leprosos habían en Israel del profeta en tiempos del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino a Naamán. El mismo Jesús reconoció el poder de Eliseo, porque ninguno otro hizo grandes prodigios como lo hizo ¿quién?
el profeta Eliseo. Y como dice el libro de, yo me estuve escuchando la predicación de la hermana y ve que la semana pasada ella habló de este versículo. Yo quisiera utilizarlo para terminar el tema de esta hora. El libro de Hebreos capítulo 12, versículo 1. Dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Eliseo se convirtió en un testigo ¿de quién? De Jesús. Pablo se convirtió en un testigo ¿de quién? De Jesús. De ser un perseguidor, ¿pasó a ser quién? Un perseguido. Pedro, de ser un pescador, pasó a ser ¿qué? Un servidor del Señor, predicaba con poder. Así muchos otros en la Biblia recibieron el llamado de Dios cuando estaban haciendo las pequeñas tareas diarias y fueron exaltados a un nivel más elevado para exaltar y glorificar ¿qué? El nombre de Cristo Jesús. ¿Hay alguno aquí en esta hora que quiere ser un Eliseo? ¿Hay alguno aquí que nos esté mirando a través de las redes sociales que quiera decir, bueno, yo no quiero ser Eliseo, yo quiero ser mejor que Eliseo, yo no quiero recibir una doble porción del Espíritu Santo, yo quiero recibir toda la unción del Espíritu Santo? Mi querido amigo, mi querido hermano, yo estoy hablando y la voz que ustedes están escuchando aquí presencialmente es mi voz, pero yo quisiera que el Espíritu Santo hablara a tu mente, a tu corazón en esta hora y te preguntaras, ¿para qué he sido llamado en esta hora? Pregúntale al Señor allí, inclina tu cabeza, cierra los ojos si es necesario y pregúntale al Señor, Señor, dime ¿para qué he sido llamado yo en esta hora? ¿Tú quieres ser fiel en las pequeñas tareas que haces diariamente? ¿Saben, mis queridos amigos? También se pueden ganar almas haciendo las pequeñas tareas diarias. ¿Saben, mis queridos amigos? También se puede llenar la corona de estrellas que Dios nos va a dar en el cielo haciendo las pequeñas tareas diarias. ¿Hay alguien aquí que poniéndose en pie quiere decirle al Señor, Señor, yo quiero ser mejor que Eliseo? Señor, yo quiero servirte. Señor, yo quiero en esta hora entregarte mi vida por completo. Señor, ayúdame, porque he venido haciendo pequeñas tareas, pero he venido renegando, he venido diciendo, Señor, que no quiero estar en este lugar donde me has puesto. Hay alguien aquí que le ha dicho al Señor muchas veces, Señor, pero habiendo tanta gente en la iglesia, ¿por qué me toca cerrarla a mí? ¿O por qué la gente tan desagradecida utiliza el baño y deja los papeles tirados y me toca a mí los a recoger? O Señor, ¿por qué soy yo el que tengo que salir todos los sábados a ir a estudios bíblicos habiendo una iglesia de más de 600 feligreses? ¿O hay alguno de aquí presente que le ha dicho al Señor, Señor, ¿por qué me has traído acá si no puedo desempeñar una labor mucho mejor? ¿Saben, mis queridos amigos? El Señor te llamó para que en esa pequeña labor que estás realizando el día de hoy pueda ser ¿qué? Excelente. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Excelencia. Si tú eres lo que eres, hagas lo que hagas, eres excelente, déjame decirte, mi querido amigo, que vas ¿por qué? Que vas por buen camino. Si tú eres excelente y le estás dando la gloria a Dios en todo momento, si tú en tu trabajo, en tu hogar, le estás enseñando a tu hijo la importancia de amar a Dios por sobre todas las cosas, déjame decirte que estás haciendo el mejor trabajo del mundo. No voy a llorar porque el pastor ya me dice, no sé, ya me volvió igual que el pastor, cada vez que uno predica llora. No, yo quiero demostrarles a ustedes, mis queridos amigos, que sí se puede llegar al cielo. Muchas veces dudamos, ¿verdad? Y nos preguntamos, ¿será que en lo que yo estoy haciendo voy a poder tener la facultad tan alta de conocer al Salvador? Déjame decirte que esa tarea pequeña que estás haciendo
te va a llevar a conocer la cara del Salvador. ¿Tú quieres que llore por ti en esta mañana? Pasa aquí al frente, porque todos tenemos luchas. Todos absolutamente tenemos pruebas, tenemos dificultades. Todos aquí presentes estamos luchando contra el enemigo. Y no es un solo enemigo, son huestes, son ángeles, principados, huestes del mal que trabajan diariamente para tratar de destruir tu vida. Son personas, ángeles, ideando cada día planes para destruir tu hogar, para destruir tus pensamientos, para hacerte que esa depresión, esa baja autoestima por la que estás viviendo, te atropelles y caigas a lo peor. Pero el Señor Jesús se levanta como guerrero poderoso, ¿para qué? Para auxiliarte, para ayudarte. ¿Saben, mis queridos amigos? El último milagro que realizó Elías antes de ascender al cielo fue abrir el mar, algo sobrenatural, algo que la ciencia actualmente no puede comprobar, ir contra las leyes de la gravedad. Y el primer milagro que aperturó el llamamiento de Eliseo fue abrir nuevamente el mar. Porque Eliseo comprendió que Dios lo había llamado ¿para qué? Para una tarea especial. Y tú tienes que salir creyendo hoy de aquí, de esta iglesia, que el Señor te ha llamado ¿para qué? Para una tarea especial. Ese manto que reposó sobre los hombros de Eliseo cuando Elías lo llamó, el Señor lo quiere hacer reposar sobre ti en esta hora. Pero tienes que estar convencido de que vas a ser capaz de renunciar a todo por Cristo Jesús, de que vas a ser capaz de tener esa determinación para poder avanzar en la vida cristiana. Y tienes que estar totalmente convencido de que vienes a servir ¿a quién? A Dios, no importa en la tarea que sea. El Señor quiere utilizarte como su instrumento especial. ¿Hay alguien más que quiere venir? Voy a orar y voy a pedir por todos en esta hora, para que el Señor nos ayude. ¿Hay alguien más, uno más que quiera venir, que de repente haya venido por primera vez? Yo no conozco tu hogar, no conozco tus problemas, tus dificultades, pero lo que sí conozco es que el Señor te quiere salvar. Y hasta Pablo, que era el caso como quien dice más difícil, hasta Pablo, que era perseguidor, el Señor lo transformó y el Señor va a transformar tu vida el día de hoy. Vamos a orar. Cariñoso y eterno Padre Celestial, la gloria y la honra sean para ti por siempre, por los siglos de los siglos, Señor. En esta hora no ha hablado Darcy, no ha hablado el conocimiento que tal vez tú hayas puesto en mí en esta hora, Señor, sino ha hablado el Espíritu Santo, Padre, porque ves la necesidad de esta iglesia, Señor. Ves la necesidad que hay en nuestros hogares y ves la necesidad que hay en nosotros individualmente, Padre Celestial, de reconocer que en ti podemos ser más que victoriosos. Ayúdanos, Señor Jesús, a que en todo momento podamos darte la gloria a ti, que sin importar a qué tengamos que renunciar, sea nuestro trabajo, nuestros placeres, nuestros hábitos, nuestras avaricias, todo lo que tengamos que renunciar, Señor, podamos correr a ti y decirte: te voy a seguir, Señor, porque solamente quiero vivir para ti, solo para ti por la eternidad, Señor. Queremos conocerte cara a cara, Padre Celestial, y a veces con tanto pecado que hay en nuestra vida se nos hace difícil y lo vemos muy pero muy lejos, Señor. Pero pongo en esta hora cada persona que se encuentra en este lugar en tus manos de amor, Señor. Trabaja así como lo hiciste en la vida de Eliseo, Señor. Utilízalo, Padre Celestial, en su colegio, donde trabaje, en su trabajo, donde ejerza como constructor, como mecánico, como peluquero, como lo que sea que haga, Señor. Utilízalo con poder, para que no haya ni un solo día, Señor, en que se pase que esa persona pueda predicar del amor de Cristo, de un Dios Salvador, a este mundo, Señor, que se está perdiendo y está naufragando en el pecado, Señor.
Ayúdanos a mantenernos firmes y fieles en todo momento. No importa la circunstancia, no importa el problema, la enfermedad o cuán grande sea la dificultad que esté por delante de nosotros, Señor. Ayúdanos a derribar las murallas como lo hizo en aquel momento el pueblo de Israel con Jericó, Señor. Ayúdanos a derribar cualquier barrera que nos esté separando de ti. Y ayúdanos a aceptar con gozo y con alegría y con total ímpetu el llamado por el cual tú nos has llamado. Si hay enfermedad, sánala, Señor. Si hay problemas, quita los problemas. Pero si es necesario que como Eliseo tengamos que morir enfermos con una enfermedad terminal y sin hallarle sentido a nuestras vidas, pero con la garantía de que vamos a ser salvos, permite que muramos, Señor. Permite que sigamos en ese problema, permite que sigamos en esa dificultad. Si va a ser para exaltar su nombre y para salvar nuestras vidas, Señor, que se haga tu voluntad y no la nuestra, Señor. Llévanos en paz, en tranquilidad a nuestras actividades hoy, Señor, y que salgamos de aquí llenos de tu Santo Espíritu, sin olvidar en ningún momento, Padre Celestial, el llamado que nos has hecho. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga grandemente, mi querido amigo.